96.5. Tenemos aquí, vamos a ver si es verdad. Buenos días, Rosario. No, pues si la tenemos aquí, Hola, aquí Rosario. es Rosario Espinal, antes de anunciarla para que sepamos que estaba ahí. Bueno, pues vamos a conversar de inmediato con Rosario Espinal. Desde Filadelfia. Desde Filadelfia. Mucho frío allá, Rosario. Sí. Ya. Rosario, ¿qué espera que pase en la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina con relación a estos temas que están pues en la palestra? La expresión verde, las firmas. Adelante, Rosario. Sí, bueno, en el país supongo que hay mucha expectativa de que el presidente, como no ha hablado al respecto, se refiera al tema. Hay dos posibilidades. Una es que se refiera de manera ligera y simplemente pues diga que eso le corresponde a la justicia. Y otra posibilidad es que aproveche y pues realmente anuncie una serie de medidas que tengan un gran impacto en la opinión pública. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles podrían ser esas medidas? Bueno, mira, realmente el presidente está en una situación difícil, porque es que el caso Odebrecht es largo, incluye muchos años de gobierno, la mayoría de gobiernos del PLD. Ya la Odebrecht dijo que pagó sobornos, o sea que no se puede esconder eso. Entonces, la verdad que es una situación difícil, porque no es un gobierno nuevo que llega y va a mirar para atrás y puede pues tener un dedo más acusatorio. Es un partido en el poder que lleva mucho tiempo en el poder, que ha sido parte de todo ese entramado. Entonces el presidente tiene una situación difícil. Ahora bien, yo pienso que el presidente, como ya se ha desatado una ola de protestas y de críticas, y el presidente es el único realmente que tiene poder en el país ahora mismo, entonces ya viene no solamente con el caso de la corrupción, o sea, la corrupción digamos que se ha convertido en un elemento de agudización de la confrontación política, pero de ahora en adelante el presidente es el blanco de toda la oposición y de la oposición incluso de su propio partido, que la moderará en momentos de mayor dificultad, pero el presidente, al ser la única figura que realmente tiene mucho poder en este momento, y es su segundo periodo, se convierte en el foco de toda la oposición, y repito, no solo de la oposición que está fuera del poder, sino de la oposición que está dentro del poder también. Entonces, para el presidente poder navegar este segundo periodo, que no ha cumplido ni siquiera un año, el presidente tiene que retomar el control de la política. O sea, la magnitud del caso Odebrecht le dificulta que el presidente pueda simplemente darle tiempo al tiempo en todo momento. Por eso es que él debería referirse al caso Odebrecht en el discurso. Ahora, además de referirse y además de hacer su rendición de cuentas, yo pienso que al presidente le conviene dar señales contundentes. En el pasado, a Danilo Medina le ha dado muchos resultados lo que yo he llamado el recurso populista. El recurso populista es el uso de medidas muy populares en un momento determinado. Por ejemplo, en República Dominicana nunca ha habido un régimen populista, a diferencia de otros países de América Latina. O sea, nunca en la República Dominicana ha habido un régimen populista. Incluso hay gobiernos que no han usado ni siquiera el recurso populista. Danilo Medina lo ha usado coyunturalmente, sobre todo en sus discursos de 27 de febrero. Entonces, es posible que él utilice una vez más ese recurso, y en este momento lo necesita más que nunca antes. Sí, Oli. Cuando usted habla de la oposición dentro del gobierno, ¿a qué se refiere? O sea, en el sentido de que este es su segundo periodo, Danilo Medina está impedido para repostularse, existe la interrogante
de si él lo intentaría nuevamente. Entonces, para todo el que aspira a llegar al poder, esté fuera del poder o esté en el poder, realmente la figura a debilitar y a enfrentar es Danilo Medina. O sea, eso es simple matemática electoral política. Lo que estoy diciendo no es nada particularmente extraño, sino que esa es la lógica político-electoral. Entonces, él es la figura que había por varios años registrado un alto nivel de aprobación. Él es la figura con mayor poder en el país. La oposición está bastante desarticulada porque las organizaciones políticas, los partidos de la oposición, están muy fragmentados y débiles. De todas maneras, su única posibilidad de ascenso es que caiga Danilo Medina, porque en la política siempre es una suma cero, o sea, para subir a alguien tiene alguien que caer. Entonces, en la lógica política electoral hacia el 20, todo el que aspira a subir, esté dentro del PLD o esté fuera del PLD, tiene que ver la figura de Danilo Medina. Entonces, él tiene que usar una serie de recursos políticos porque su gobierno es muy nuevo todavía. O sea, él tiene que sostenerse, porque lo que va a suceder allá es lo siguiente. Cuando no hay un proceso electoral cercano, aumentan las protestas sociales. Eso siempre se da en la República Dominicana. El que no lo ha notado, que comience a contar las protestas. O sea, ahora mismo no hay un certamen electoral cercano. Entonces, ahora van a aumentar las protestas sociales, porque es la forma en que la sociedad hace política y en que los políticos hacen política también. Porque los partidos no están ninguno mirándose hacia adentro para hacer una política transformadora, para acumular fuerzas por sí mismos. O sea, los partidos, sobre todo los partidos de oposición, comienzan a contar con que la sociedad le vaya un poco preparando el terreno. Pero los partidos ninguno están viéndose hacia adentro y construyendo fuerza a partir de ofertas, que también ese es otro factor a considerar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no haber un certamen electoral cercano, la protesta social va copando el espacio político. Una vez se llegue al año que viene, después de mediados del año que viene, sobre todo cuando lleguemos al principio de 2019, entonces la política partidaria comienza a ocupar el espacio político. En otro orden, y sobre todo por su calidad de migrante en Estados Unidos, cuando usted cruzó la frontera, dígase cuando entró a Estados Unidos por el aeropuerto, ¿hubo algún cambio notable en comparación a lo que ocurría con anterioridad? Y bueno, en la ciudad donde vive, este tema de la inmigración, de la persecución, ¿se siente? ¿Hay preocupación real? Bueno, yo estaba en República Dominicana, vine a Estados Unidos unos días antes de la toma de posesión de Donald Trump. Voy a República Dominicana pasado mañana, así que cuando regrese veré si hay diferencias en el aeropuerto, pero no te sé decir. ¿Y ya en las calles, el ambiente donde usted vive? No, mira, en Estados Unidos, a diferencia de la República Dominicana, la politicidad no penetra tanto en los intercambios cotidianos de la gente. Entonces, la política es muy segmentada o es de opinión, o sea, bueno, pues cada quien tendrá su opinión. Lo que sí hay un cambio, claro, es en el nivel de movilización social, lo cual es interesante porque realmente, sobre todo en este caso, que ya hay un nivel de movilización de los sectores liberales que por mucho tiempo habían estado pasivos, porque realmente la presidencia de Obama fue una presidencia de mucha concesión de parte de los sectores liberales y de parte de todos los sectores demócratas. Entonces hubo mucho apaciguamiento social durante la presidencia de Obama, que en parte es la razón por la cual el Partido Demócrata ha perdido tantas posiciones en todos los niveles, o sea, no solamente la presidencia, pero a nivel congresional y a nivel estatal y municipal. Realmente ha sido una pérdida de muchas posiciones, y parte de la razón es porque Obama usó su talento político sobre todo para sobrevivir 8 años en la presidencia, pero no para solidificar una fuerza social progresista
que sirviera para contener las fuerzas sociales conservadoras, que son mucho más fuertes en la política cotidiana y en la política a todos los niveles, desde municipal hasta el presidencial en Estados Unidos. Rosario, a Danilo Medina siempre se le ha reconocido su gran capacidad como estratega, desde la época que estuvo en el Congreso, en los primeros gobiernos del PLD y ahora como presidente. Salió airoso de crisis luego de la sentencia del Tribunal Constitucional y logró respetar lo que establecía la sentencia, lo que establecía la Constitución, pero también respetó la parte humana y nos defendió internacionalmente. Ni hablar con el caso de Bahía de las Águilas, no importó que importantes funcionarios estuvieran defendiendo ese proyecto en principio, escuchó las críticas y salió triunfante de ese caso. Entonces, ante los reclamos que hacen las organizaciones que luchan por cero impunidad, hay una manera de que aflore esa estratega y que salga triunfante de este movimiento que todo parece indicar que se irá fortaleciendo gradualmente. Mira, va a depender mucho de qué suceda en Brasil y cuáles son los nombres que van a salir. Y eso yo no lo sé. Realmente, si la información pública que sale de Brasil es muy comprometedora, entonces es más difícil para el presidente salir a flote. Si no es así, o sea, si realmente él no, o sea, si los nombres que salen o la información que sale de Brasil no es tan negativa para el presidente, entonces yo pienso que sí, que el presidente tiene recursos, muchísimos recursos, y no estoy hablando de recursos económicos específicamente, estoy hablando de recursos institucionales, de recursos de poder político para poder salir adelante. A mí realmente, más que lo que está pasando en términos del movimiento social, o sea, lo cual me parece totalmente entendible e incluso que tiene un aspecto positivo, porque puede poner presión. En la República Dominicana hay que adecentar la administración pública, en la República Dominicana hay mucha corrupción, o sea, algo hay que hacer, hay que hacer mucho en ese campo. Ahora, a mí lo que, digamos, sí me preocupa en términos de lo que es la estabilidad política del país es la situación económica. En mi artículo periodístico de hoy, yo planteo algo que he dicho en diversas ocasiones. La corrupción como tal es un factor de movilización social secundario. O sea, se puede dar en un momento, tiene un determinado tiempo de duración, etcétera. Pero lo que realmente le da impulso a la movilización social son los factores primarios. ¿Qué son factores primarios? Por ejemplo, una crisis económica. Un proceso inflacionario, una devaluación fuerte del peso dominicano, o sea, una crisis, digamos, fuerte macroeconómica en el país, sí que realmente multiplica la fuerza, el poder que tiene el tema de la corrupción. Entonces, la posibilidad de que se conjugue un movimiento anticorrupción con una crisis económica, eso, bueno, lo hemos visto en Brasil, sí. Lo que ha sucedido. Entonces, ahí es donde la situación es difícil. ¿Por qué? Porque este es un momento de vulnerabilidad económica para la República Dominicana, porque hay una situación internacional que crea vulnerabilidades. La República Dominicana tiene una economía abierta, totalmente, depende de turismo, depende de remesas, depende de zonas francas, depende de exportación agrícola, o sea, es una economía abierta, en donde, o sea, hay dos mercados, Estados Unidos y Haití, fundamentalmente. Entonces, con Estados Unidos hay un gran déficit comercial, con Haití hay un superávit comercial grandísimo. Entonces, realmente lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, si hay aumento en tasas de intereses en el mercado internacional, eso sería devastador para un país como República Dominicana muy endeudado. El gobierno necesita dinero, ¿dónde lo va a buscar? Si quita subsidio a los empresarios, va a tener a los empresarios en contra. Si recorta programas sociales o empleo en el sector público, va a tener a la gente común en contra. Entonces, el gobierno tiene una situación económica apretada en este momento, y dependiendo de lo que ocurra con la situación económica, entonces se va a magnificar o no la lucha anticorrupción. Pablo, Precisamente y finalmente, saludos Rosario Espinal.
McKinney Hola, TV te Pablo. saluda. Mira, por ahí va yo, porque leí tu artículo esta madrugada y quería destacar eso de la corrupción como elemento de movilización secundario y lo económico como primario. Entonces, las grandes críticas que se hacen ahora al PLD, porque es el que gobierna y en el tema de la corrupción es el que más ha gobernado y tiene mayor cuota de responsabilidad. Pero evidentemente que la crítica es a un sistema de partidos, bloques político-empresariales que han dirigido el país desde el triunvirato hasta ayer, porque son más o menos los mismos. La pregunta es, ¿tú ves posible que en la República Dominicana esto llegue en la práctica a intentar desmontar a ese sistema político empresarial de lo que yo llamo la partidocracia, o va a ser quítate tú para ponerme yo y seguimos en lo mismo? ¿Qué te parece? Bueno, la corrupción sistémica, que es la que hay en República Dominicana, donde está toda la clase política y la clase económica involucrada. Una cultura de la corrupción. Todo el mundo, Rosario, no solamente la clase política y empresarial, toda la sociedad. Bueno, o sea, No, pero eso eso que es lo eso que baja, está. Ok. o sea, eso baja a todos los niveles. Sí, sí, Entonces, claro. hay una practicidad, digamos, de la corrupción que es muy generalizada. Nos Lo que enseñaron. pasa es que la corrupción de un empleadito que coge o sea, de un policía que levanta no sé cuánto, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 o 5,000 al mes extra, Sí. es mucho menor que la de un funcionario o de un empresario que se gana millones de dólares. en una Claro, transacción. impacta Entonces hay más, magnitud de la corrupción. Por Y supuesto. por eso es que la crítica se enfoca mucho más hacia arriba. Claro. Ahora, lamentablemente, cuando la corrupción es tan sistémica, no es fácil irla desmontando con medidas muy tibias. Y por eso es que muchas veces el sistema político hace crisis fuerte. Y lo hemos visto en América Latina. República Dominicana es una excepción. O sea, es una excepción en el sentido de que mantiene una corrupción sistémica. Sin embargo, el sistema político como tal no ha hecho crisis. ¿Por qué no ha hecho una crisis como ha ocurrido en otros países de América Latina? Porque en otros países, rapidito para decirlo, 2 razones. Porque la corrupción es mucho más extensa y el clientelismo es mucho más extenso en República clientelismo es la Dominicana. clave. Hay más gente comprometida Claro. con ese sistema. Y Y segundo, porque la economía dominicana, por una serie de factores que no voy a entrar a explicar ahora, Sí. ha podido mantener una cierta solvencia económica. Bueno, pues muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por esa Muy buena, cátedra Rosario, brillante. muy buena. La voy a Brillante. conquistar No, para liderazgo No hay republicano. desperdicio ahí. Gracias, Rosario. Gracias, McKinney Rosario. TV te saluda. Buenos días. Gracias. luego. Cambio y fuera. Brillante. El sol de la